En algún momento de la noche, el silencio se vuelve tan profundo que parece que el mundo entero se detuvo. Son las 3 de la madrugada. Y justo entonces, sin motivo aparente, abres los ojos. No hay ruidos, no hay luces encendidas, y sin embargo, sientes algo. Una presencia invisible, un frío que recorre tu piel, una incomodidad que no sabes explicar. Lo curioso es que no estás solo. Millones de personas en todo el mundo aseguran despertarse a la misma hora, entre las 3 y las 5 de la mañana, como si una fuerza desconocida los arrancara de sus sueños. Para algunos es simple casualidad. Para otros, es la hora en la que lo inexplicable se atreve a tocar lo cotidiano. Algunos lo llaman la hora de las almas errantes, otros el intervalo en el que los demonios caminan entre nosotros. Y aunque la ciencia intenta darle una explicación lógica, hay historias, demasiadas historias, que parecen ir mucho más allá de lo racional. Así que, antes de cerrar los ojos de nuevo esta noche, acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras la oscuridad de tu habitación. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, existe un lapso que antiguas culturas llamaban la hora del espíritu. Un periodo en el que, según ellos, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgaza tanto, que incluso una persona común puede percibir señales invisibles. Se decía que quienes despertaban en ese intervalo eran elegidos, observados o advertidos por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. En los monasterios medievales, por ejemplo, los monjes relataban que a esas horas podían escuchar cánticos que no provenían de ningún lugar físico. En comunidades indígenas de América Latina, se creía que esa franja nocturna estaba reservada para la comunicación con los antepasados. Y que los sueños interrumpidos en ese lapso podían contener mensajes cruciales para la vida diaria. Mientras tanto, en los rincones más supersticiosos de Europa, las brujas aseguraban que esa era la franja más poderosa para realizar sus rituales, porque la humanidad entera dormía y la energía se volvía más vulnerable. Pero no son solo leyendas antiguas. Hoy, miles de personas afirman que al abrir los ojos en ese momento sienten una presencia junto a la cama. Algunos describen sombras que se disipan cuando intentan enfocarlas, otros cuentan haber escuchado sus nombres susurrados al oído, y no falta quien asegure haber visto figuras que los observan inmóviles desde la penumbra. ¿Coincidencia? ¿Autosugestión? O tal vez, la prueba de que entre las 3 y las 5 de la mañana no eres tú quien elige despertar, sino algo más lo que decide llamarte. En el terreno de lo paranormal, las explicaciones se vuelven aún más inquietantes. Algunos investigadores del ocultismo afirman que, entre las 3 y las 5 de la madrugada, se abren portales invisibles que permiten la entrada y salida de entidades de otras dimensiones. Es por eso que tantas personas aseguran ver figuras que no deberían estar allí, o escuchar voces que no pertenecen a nadie en la casa. Los antiguos grimorios, aquellos libros prohibidos de magia, advertían que este lapso era ideal para la práctica de conjuros. Según ellos, la fragilidad del ser humano en esas horas convertía al durmiente en una presa fácil. Los rituales de invocación más oscuros recomendaban iniciarse justo a las 3:33, el momento exacto en el que la noche se encuentra en su punto más profundo. Un caso registrado en los años 70 describe a una mujer que, tras varias noches despertando a la misma hora, comenzó a sentir que alguien se sentaba en el borde de su cama. Al principio pensó que era un sueño, hasta que una madrugada vio claramente la silueta de un hombre alto y delgado, cuyos ojos brillaban en la oscuridad. Nadie más en la casa lo vio, pero ella juró que esa entidad intentaba hablarle en un idioma que no comprendía. Son cientos los relatos de experiencias similares, pasos en pasillos vacíos, manos que rozan la piel sin dejar huella, relojes que se detienen a las 3:15 sin razón aparente. Y aunque muchos prefieren negarlo, la pregunta queda suspendida en el aire: ¿qué fuerza nos obliga a despertar precisamente en ese intervalo de la noche? No todas las explicaciones provienen del miedo. Diversas culturas antiguas intentaron dar sentido a este fenómeno, dotándolo de un simbolismo profundo. En el antiguo Egipto,
Por ejemplo, se pensaba que entre las 3 y las 5 de la madrugada el dios Anubis caminaba entre los vivos para pesar los corazones de los hombres en sueños, buscando a los que cargaban con culpas ocultas. En la tradición maya, estas horas eran vistas como el puente entre el mundo terrenal y el espiritual, un pasaje en el que los ancestros podían cruzar para aconsejar o advertir a los suyos. En la India, algunos textos védicos mencionan que despertar en ese lapso era una señal de que el espíritu estaba siendo llamado a una práctica más elevada. Un recordatorio de que la conciencia debía entrenarse para alcanzar estados superiores. Los monjes tibetanos, por su parte, elegían este horario para realizar meditaciones profundas, convencidos de que la energía del universo estaba en su punto más puro y silencioso. Incluso en Europa, durante la Edad Media, se pensaba que despertar a las 3 de la madrugada era un mal presagio, se decía que era la hora en la que Cristo fue traicionado y, por lo tanto, el instante favorito de las fuerzas oscuras para manifestarse. Por eso muchos rezaban inmediatamente al despertar, intentando alejar cualquier sombra que pudiera haberse acercado en esos minutos de vulnerabilidad. Entre leyendas y tradiciones, lo cierto es que el patrón se repite. Diferentes culturas, en distintos tiempos y lugares, otorgaron a ese intervalo nocturno un carácter especial. Como si existiera un lenguaje oculto que solo puede escucharse cuando el mundo duerme. Pero si las tradiciones antiguas veían este horario como un portal sagrado o peligroso, lo cierto es que también existe otra visión, mucho más oscura, la de los rituales ocultos. En numerosos documentos históricos y relatos transmitidos en secreto, se afirma que las brujas y sectas escogían específicamente la franja entre las 3 y las 5 de la madrugada para realizar sus prácticas. Según ellos, la energía de la humanidad entera, hundida en el sueño, era más fácil de manipular. Los juicios por brujería en Salem, en el siglo XVII, registraron testimonios escalofriantes. Mujeres que confesaban haber sido obligadas a levantarse a las 3 de la mañana para participar en invocaciones donde se sacrificaban animales. Se recitaban conjuros en lenguas prohibidas y se sellaban pactos con fuerzas desconocidas. Aunque la historia oficial los tildó de delirios, la insistencia con la que aparecía ese horario en los relatos no pasó desapercibida. Incluso hoy, hay grupos esotéricos que recomiendan iniciar cualquier invocación a las 3:33 en punto, convencidos de que esa marca temporal abre un punto de acceso hacia realidades invisibles. Testigos han asegurado escuchar coros de voces en bosques, cementerios o casas abandonadas justo en ese horario, sin encontrar jamás una explicación coherente. Algunos investigadores sugieren que estas prácticas no son simples supersticiones, sino intentos deliberados de aprovechar una debilidad en la estructura misma de la noche. Una fractura en la rutina del universo que, durante apenas unos minutos, deja al ser humano más expuesto que nunca. La ciencia, por supuesto, también ha intentado dar una respuesta a este fenómeno. Los especialistas en sueño explican que entre las 3 y las 5 de la madrugada ocurre un descenso natural en la temperatura corporal. Los niveles de melatonina alcanzan su punto máximo y el organismo atraviesa fases profundas de sueño REM. En este estado, cualquier variación, desde un leve ruido hasta un pico de ansiedad, puede bastar para interrumpir el descanso y provocar que una persona despierte. Algunos médicos añaden que despertar repetidamente en ese intervalo puede estar relacionado con el estrés, la depresión o incluso con problemas en el hígado y los pulmones. Ya que en la medicina tradicional china se cree que cada órgano del cuerpo tiene horas energéticas específicas de mayor actividad. Para ellos, las 3 de la madrugada corresponden al hígado y las 4 al pulmón. Si algo no está equilibrado en esos órganos, el cuerpo podría reaccionar de manera inconsciente. Y sin embargo, estas explicaciones, por muy lógicas que parezcan, no logran sofocar del todo las dudas. Porque aunque la biología pueda justificar un despertar ocasional, ¿cómo explicar que tantas personas alrededor del mundo describan experiencias tan similares? ¿Por qué tantas coincidencias con sombras, voces y relojes que se detienen siempre en la misma hora? Aquí es donde la ciencia se encuentra con un límite, un muro invisible que parece separar lo que podemos medir de lo que apenas alcanzamos a intuir. Y al otro lado de ese muro, el misterio continúa aguardando.
La próxima vez que abras los ojos en plena madrugada y veas en tu reloj las 3:15 o las 3:33, detente un instante. Pregúntate, ¿fue solo tu cuerpo reaccionando a un ciclo natural, o acaso alguien, o algo, quería que estuvieras despierto? Tal vez no se trate de un accidente, sino de un llamado. Un recordatorio de que existen fuerzas que escapan a nuestra vista, pero que se hacen sentir en los momentos más silenciosos de la noche. Piensa en todas las culturas, en todos los testimonios, en los siglos de historias que apuntan al mismo patrón. ¿Podrían estar todos equivocados? ¿O es que realmente, entre las 3 y las 5 de la mañana, se abre un portal hacia lo desconocido, un umbral donde lo invisible nos observa con atención? Lo inquietante es que nunca lo sabrás con certeza. Lo único seguro es que, cuando la oscuridad te despierte, ya no podrás ignorar esa sensación de que no estás solo. Y aunque intentes convencerte de lo contrario, una parte de ti recordará lo que has escuchado hoy. Esa franja nocturna podría ser mucho más que un simple insomnio. Así que mantente alerta, porque quizá la próxima madrugada sea tu turno de recibir un mensaje desde el otro lado. Si este misterio te ha estremecido, suscríbete ahora mismo para acompañarnos en el próximo viaje. Dale like y comparte este video con alguien que también haya despertado a esas horas, porque nunca sabes quién más podría estar siendo llamado en la oscuridad.